Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Muy buenos días a todos de la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, y muy buenas a todos los que nos ven, entran al canal y ven las enseñanzas. Una petición ya reiterada, pero que vale la pena hacerlo, y es suscribirse, hacer comentarios y demás, con el propósito de que el mensaje avance, crezca y llegue a cada persona necesitada de escuchar la verdad. Así que un abracito a todos, muy buen día, y esperemos que el Señor hoy nos hable directo a nuestra necesidad que tenemos. Vamos a leer el Salmo 146 para empezar. Aleluya. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los malvados. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Bueno, voy a orar, voy a orar. Siempre me gusta orar la escritura, la palabra de Dios. Y esta palabra pues nos está diciendo muy claro, muy claro, en dónde está puesta nuestra confianza como creyentes, quién alimenta, quién sostiene, quién viste, quién gobierna nuestra vida, quién dirige nuestros pasos. Entonces, es un salmo maravilloso, con la invitación de brindar alabanza al Señor, de levantar alabanza a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y vuelvo y repito, a nuestro Señor, al único Señor que nosotros tenemos. Quiero darle la bienvenida a la hermana extranjera que nos trae la palabra en el día de hoy, y espero que el Señor hable a nuestro corazón. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Amanecimos muy bien, gracias a Dios, contentos bueno. en esta casa. Qué bueno, me alegra. Gracias a Dios. Yo también estaba un poquitico complicada de salud, pero vamos mejorando, sobre todo apoyados en el Señor, que es lo importante. Un abracito para todos, me alegra mucho estar hoy acá. El Señor los guíe en la decisión que toman, no tengan en poco las decisiones, porque yo creo que con esta enseñanza se van a dar cuenta cuán importante es una decisión. Bueno, yo quiero empezar diciéndole si usted recuerda la enseñanza anterior. Si no, no problema. Pero quisiera saber si algo se le quedó, si sabe de qué estamos hablando, si está conectado o no con la enseñanza.
Bueno, según lo que yo entendí que expresaste hace 15 días, estabas hablando de la metáfora que ha venido enseñándonos Dios desde el principio. Entonces vienes hablando y hiciste la pregunta de cuál es nuestro propósito y cuál es la importancia de la madurez. Mencionabas lo que se necesita para guardar esa semillita y para que ella como que en su desarrollo se vaya dando. Entonces habían unos factores que fuiste como nombrando. Una era el agua, el otro era el oxígeno, luego estaba también, bueno, el agua representaba la palabra, el oxígeno representaba la parte del espíritu, también era necesaria una tierra. Hablaste de una variable que es como el tiempo para que se vaya desarrollando como en un proceso. Y no recuerdo el otro factor. La luz. La luz, que era como la iluminación. Ok, muy bien, excelente. La atención es pensar un poquito, mientras lo decías, pensar un poquito en que la representación de María, que es el simbolismo de esta tierra que decide cómo tener como esa parte de la semilla, me llamaba la atención que hay en los evangelios la descripción de cuando llega a presentarse a María y María tiene que decir, sí, hágase conmigo como tú quieras, o sea, como tu siervo. O sea, la tierra tiene que aceptar esa semilla. Pero también me llamaba la atención que la semilla, en un momento, y creo que es en el Antiguo Testamento, en un verso que dio una hermana hace mucho, él pregunta, ¿a quién enviaremos? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, también está la parte de la voluntad de parte y parte, ¿no? De ir y de ella de recibir. Eso me llamaba la atención. Realmente sé que tiene mucha más profundidad, pero también pensaba un poquito en lo del aliento de vida, que dice en Génesis, sopló en su nariz aliento de vida, y luego dice, y fue un ser viviente. Entonces pensaba, solo a través de eso hay manera de que vuelva a ser un ser viviente, y la necesidad de tener como todos esos factores ahí. Súper, muy bien, te agradezco mucho. Eso es verdad. Y gracias por tenerlo así de claro. Bueno, ¿qué les quiero decir hoy? Voy a empezar haciendo una pregunta. Y la pregunta es, ¿usted sabe cuál es el secreto desde los siglos oculto que habla la escritura? Que el Señor iba, buenos días, que iba a vivir dentro, el Señor se iba a desplazar de su reino a esta tierra, a este cuerpo, a este individualmente y colectivamente, según Jeremías 31, 33, del nuevo pacto. Okay. Miremos Colosenses 1:27, por favor. Yo creo que es bueno leerlo un poquitico como atrás, como para saber. Dice la escritura en Reina Valera, desde el 24 en adelante. 1:24, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de Dios. Bueno, hoy lo que quiero es que usted tenga en cuenta esto, ese es el punto de partida, para que al final usted tenga un concepto más claro, y quizá no un concepto, sino un entendimiento. Aquí no trabajamos sobre conceptos, porque pues el concepto normalmente limita mucho, ¿sí? Y a veces nos vuelve muy mecánicos. Es cuando aprendemos cosas a través de conceptos, a veces nos quedamos allí. Y bueno, y el fin de todo esto, en últimas, es
entender. Así es de que yo quiero que retomemos entonces el tema acerca de por qué la madurez, qué es el fruto. Estamos viendo todo esto y quiero pues hacer un resumen, ya que lo hizo Angie. Simplemente voy a mostrar nuevamente pues algunas diapositivas para hacer como un recorderis, que pronto los que estuvieron pues se refresque un poco su memoria, pero igual los que no, que también puedan empalmar con lo que viene hoy. Y quiero, para empezar, que usted lea, por favor, quien quiera, no sé, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad Gracias. la tierra y sojuzgad. Ok. Miren lo que pasa ahí. ¿Qué es estar bendecido? Fructificar y multiplicar. Muy bien. Que Dios diga. Uh-huh. La bendición empieza por lo que Dios dijo, ¿cierto? Y muestra que dar fruto y multiplicar es estar bendecido. Desafortunadamente, por toda la información y la desconfiguración que hubo en el ser cuando el hombre peca, nosotros quedamos con conceptos muy erráticos. Entonces, estamos muy configurados a esta sociedad que nos dicen, por ejemplo, cuán importante es ser exitoso, que pues tener, ¿no? Es lo importante. Entonces, nosotros también creo que entramos en ese frenesí y a veces la vida se nos convierte en un corre-corre y pasó la vida y dijimos, ¿y qué hicimos? Se nos fue la vida. ¿Detrás de qué? Porque como decía Angie, nosotros empezamos con el propósito. ¿Cuál es su propósito sobre la tierra? ¿Cierto? Entonces, no sé tras de qué usted corre, qué busca, qué persigue. No sé cómo usted está mirando, si todavía usted está moviéndose o relacionándose con Dios por lo que Dios dice o por el contrario, por lo que nos ofrece pues este mundo, ¿cierto? Y esto es simplemente una pregunta para tenerla presente durante la enseñanza y por supuesto para meditar en ella, no para responder. Porque claramente en este mundo, como lo decía hace 15, es muy fácil, pero muy, muy, muy fácil estar en esa misma corriente del mundo, pues porque a nosotros nos llega muchísima información, demasiada. Se habla un mismo lenguaje. De hecho, en los colegios, universidades, hay mucho adoctrinamiento, ¿sí? De lo que sea. Entonces, esa mentecita que se va volviendo tan cuadriculada con todo lo que oímos, lo que escuchamos, finalmente terminamos hablando casi que el mismo lenguaje. Y aunque a veces decimos conocer la verdad, pareciera que nuestros hechos a veces no lo evidencian mucho, sino que a veces hacemos tal vez lo que otro hace. Caminamos y no nos damos cuenta, simplemente a veces empezamos a actuar de manera un poquito como natural, ¿cierto? Entonces, bueno, quiero mostrarles para qué es la madurez. Siguiente, pequeño resumen acá. Que su semilla esté en él, esta es una parte muy importante, porque debía estar dentro del fruto la semilla y cuál era la idea, pues formar otro fruto. Siguiente, ¿qué es el fruto? Entonces dijimos que el fruto es una estructura que se forma después de que la abejita va y pone su polen, ¿cierto? Y se empieza a desarrollar allí. Es todo un proceso. Dijimos que pues para que haya fruto se necesita llevar todo un proceso donde pasa la siguiente, porfa.
donde por supuesto se necesita la tierra, porque pues imagínate, si no hay tierra, pues no hay nada. También se necesita de agua, de luz y del oxígeno, y que cada uno de estos factores pues representa algo en esta gráfica, porque pues no están aquí adrede, y esto que Dios mismo fue quien diseñó, no lo hizo como, pues porque él quisiera, ¿cierto? Sino que tiene todo un sentido, ya que el agua tiene un simbolismo, la luz de igual manera, lo decía Angie ahorita, pues el agua representa la palabra, la luz, la iluminación de ese conocimiento, el aire, el oxígeno, el soplo, todo esto siempre ha sido un simbolismo del espíritu, de la misma vida, y la tierra, por supuesto, de la humanidad, ¿cierto? Entonces vemos el árbol que sale con raíces y que esto ha tomado todo un tiempo y un proceso para llegar a esta estatura, y luego, pues, por supuesto, poder observar los frutos que son demasiado visibles, no es que estén como ocultos allí, no, se ven, y el color nos dice mucho cuando ya están aptos, ¿cierto? Todo adrede, muy adrede hecho por el Señor, para saber, pues, qué es lo que se necesita para que todo este proceso cumpla ese propósito. Bueno, yo creo que hasta aquí esto es bastante importante. Hoy vamos a ver y vamos a arrancar mirando. Dale siguiente, por favor. Creo que también es muy interesante como creyente recalcar, pienso, Uh-huh. que el fruto nunca jamás es diferente a la semilla de la cual sale. Sí, O sea, el fruto es producto de esa semilla que está dentro. No puede ser así es. diferente, es imposible que cambie como sea. Si es de naranja va a ser naranja, si es de mango va a ser de mango, etcétera. Porque Nunca cambia. digamos, exacto, dentro de la naranja hay semillas de naranja, pareciera una bobada, pero es que el creyente si se fija un poco, nos fijamos un poco en eso, eh, que nosotros tenemos una semilla sembrada, pero de verdad somos el fruto que esa semilla está, que produce nosotros lo que tiene que producir, o estamos siendo, como dijera yo, es un poco falso lo que se manifiesta de acuerdo a lo que realmente debemos ser, ¿cierto? Como para poner palabras. Uh-huh. Ok. Otra cosa muy importante es que no olvide, por favor, las funciones del fruto. ¿Alguien recuerda cuáles son las funciones del fruto? Proteger la semilla, ¿Y qué más? alimentar, Sí, esa es una y hay otra. Para dispersarla, ¿sí? La resiembra. ¿Por qué? Por justamente la palabra que leímos esta mañana, porque justamente lo que Dios quiere es de fruto y multiplíquese. Entonces, para ello se necesitaba que la semilla estuviera dentro y protegida y alcanzara la madurez. También vimos que la madurez del fruto lo determina la misma semilla. Cuando la semilla está madura, está lista para nuevamente ser de provecho e ir a la tierra, pues ahí es donde se puede decir está maduro el fruto. Señora, dale. Es que en eso que estás diciendo sí me llama la atención porque pensaba en esto que está en Juan 2, Ajá. cuando ellos están en la boda y María va y le dice, no hay vino. Entonces él responde, madre, ese no es asunto nuestro, aún no ha llegado el momento de que les diga quién soy. Y al ratico, María va y hace otra cosa. Entonces yo pensaba, bueno, ese fue el momento en el que arranca todo, pero porque pareciera como que no. Y luego al ratito sí, ¿qué tiene que ver ahí ese fruto y esa semilla? Porque tú dices, quién sabe es la semilla, pero ahí pareciera que la semilla dice, no, todavía no. Claro, es que imagínate, el Señor sabe que Él viene a un propósito, ¿cierto? Y ella le dice, hijo, no hay vino, como esto es una metáfora. Entonces, la respuesta que le da es, mujer, aún no ha llegado mi hora. Él tenía bien claro que era para poder llevar a cabo el propósito para el cual había venido, se requería de un tiempo específico,
donde la semilla estuviera madura. Y esto efectivamente tiene que ver con la fe, porque si él no hubiera alcanzado esa madurez, no hubiera podido entregar la vida y por supuesto todo había sido un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso. Por eso yo siempre digo, aquí hay que tener muy en cuenta cada frase que haya dicho el Señor. Aún no ha llegado mi tiempo. Nada es casual, no las dice por salir del paso como nosotros, que cuando estamos charlando nos sale esto, aquello, por llevar una conversación y expresamos cualquier cosa. Él no. Todo lo que decía tenía un porqué y un para qué, ¿cierto? Siguiente. Bueno, con esta terminamos. Decíamos que la madurez no es el fin del crecimiento, fue la preparación para el desprendimiento del árbol, ¿sí? Porque definitivamente para poder hacer provecho de las semillas, necesariamente se tiene que sacrificar el fruto para poderla sacar. Luego eso implicaba partir el fruto para comerlo y sacar las semillas, ¿cierto? Entonces, eso tenía un punto importante de que había llegado el momento de desprenderse del árbol y entonces en esa escena, ¿quién sería el árbol? El Padre. Muy bien, el Padre. Entonces también vimos que es el estado pleno de entendimiento para morir. Ahí fue donde llegó el Señor Jesús, cuando fue a Getsemaní, tuvo que orar y la Escritura dice que él tenía un temor reverente por el Padre y clamaba pidiendo que si era posible, pues que pasara esa copa, que pasara y si no, pues que se hiciera su voluntad y definitivamente, claro que se hizo la voluntad del Padre, pero no fue obligado, como estaba diciendo Andy hace rato, se necesitó de ese vientre María que recibiera, tampoco fue obligada, ¿no? Siempre se ha necesitado uno que dice yo quiero. Porque cuando la Biblia dice, más a los que le recibieron, para recibir, ¿qué se necesita? Si yo les digo a ustedes reciban el agua o reciban el café, ¿qué hay que hacer? Tener un recipiente vacío. Ok, pero tú tienes que estirar la mano porque no te lo van a echar encima, ¿cierto? Ese recibir implica que tú vas a hacer un ejercicio de extender tu mano y decir, lo recibo voluntariamente. Es decir, nada es impuesto y nada a la fuerza. Entonces, siguiente. Aquí empezamos. Bueno, yo quisiera saber si usted para esto ya tiene una respuesta. ¿La semilla se hizo fruto? ¿O la palabra se hizo carne? Usted ya podría responder si hiciéramos la pregunta en este instante. ¿Usted ya sabe por qué la semilla se hizo fruto o la palabra se hizo carne? ¿Podría dar una respuesta? No sé si están en Madurez. madurez, ok. ¿Qué más? Creer. Creer. Es el proceso que vivió el Señor Jesús aquí en la tierra. Muy bien. Porque llegó ya su tiempo de cumplirse el propósito de la Bueno, semilla o en este caso de él, en lo que venía a hacer. Vida, vida, madurez, vida. Ok. Fernandito, ¿dijiste algo? Para que fuera visible a nosotros. Que fuera visible, muy bien. Bueno, muy, muy bueno. Yo creo que al final de esta enseñanza va a ser muy enriquecedora para nosotros. Nos va a ayudar muchísimo para nuestra vida de creyentes. Mucho. Siguiente, por favor. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Por qué? Es la primera. ¿Por qué se hizo carne?
y para qué. Fíjense que tiene dos enfoques. ¿Por qué va enfocado en qué? En la causa, ¿cierto? ¿Y para qué? En propósito, ¿cierto? Entonces, esto se va a responder. Así es de que vamos a pegarnos una leidita hoy. Por favor, le pido que tenga mucha paciencia. Yo sé que hoy hay que ir a votar, pero pongamos nuestros sentidos acá. Es bastante interesante y bastante importante entender esta historia de qué se trata. Y sí, su vida, su enfoque de vida, su propósito está alineado con lo que Dios dice. Entonces yo quiero que miremos hoy la parábola del sembrador, para que ustedes vean por qué he dicho que el fruto viene de una semilla o la semilla se hizo fruto y por qué la palabra se ha hecho carne. Entonces, quiero que le demos una miradita nuevamente a esa parábola. Otra vez le digo, no empiece que yo ya la conozco, que ya la vi, que me la sé, nada. Por favor, esté atento a los detalles y vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bien interesante. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hasta ahí. Antes de continuar, por favor, quisiera saber qué entendieron. Por ejemplo, ¿cuántos terrenos hay? 3. 3, dice Fernandito. 4. 4, dice Nelson. ¿Quién da más? Bueno. Un pequeño resumen. ¿Quién lo hace? Necesitamos estar claros de qué es lo que estamos leyendo, porque ahorita viene la explicación de la parábola, pero es importante saber qué fue lo que se dijo. Que un sembrador, bueno, una persona que tiene semillas y las arroja a un terreno. En el terreno hay 4 clases de tierra, o sea, ¿Cuáles son? por decirlo así, bueno, un camino, unos espinos y también unas piedras, unos pedregales y una buena tierra. Muy bien. Entonces los del camino, pues vienen las aves y comen. La semilla, los de los espinos brota rápido, perdón, el de los pedregales brota rápido, pero el sol la quema y no da, dice que se quema. Bueno, porque no tiene profundidad. Porque no hay profundidad. Y de los espinos, pues se ahoga porque los espinos le crecen más rápido y no dejan que esa planta crezca.
Ok, Entonces la ahogan. Y el de la buena tierra pues da fruto, diferentes porcentajes. muy bien. Excelente. Listo, ahora sí continuamos. Porque 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y cierran los ojos para que no vean con los ojos, y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, eso ya es con los discípulos, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ahora sí la explicación. Esto es muy importante porque estamos hablando de la semilla, ¿sí? Y del hombre. Entonces acá es muy importante abrir el oído para estar muy atentos y entender qué es lo que nos quiere enseñar esta parábola. ¿Sí? Digamos que hay varios personajes, como es el sembrador, el terreno, sí, la semilla, 4 tipos de terreno que se aprecian ahí. Está, ¿qué otra una cosa? función. Y hay 2 tipos de grupos de personas, que son los discípulos y que son los otros, la demás gente a las cuales se les habla por parábolas, porque a ellos no les es dado conocer el reino de los cielos, pero a los discípulos sí les es dado. Ok. Y explica por qué y toda la situación. Listo. Bueno. Entonces, voy a leer. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿por qué pierde la semilla? Porque no la entiende. Muy bien, porque no la entiende. Esto no lo puede usted olvidar jamás, querido hermano. Quien me escuche, quien vaya a escuchar esta enseñanza, agrande su oído, que no lo olvide jamás, que hay un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Se roba la semilla, no le interesa. Él está interesado en robarse la semilla para que a la postre no haya fruto. ¿Se imaginan que eso hubiera pasado con el Señor Jesús, que era la semilla? Bueno, continuemos. Jenny, Señor. Una cosita bien interesante en ese primer versículo del 19, que dice: oyó la palabra. Ajá. La oyó, no la entendió. Otra cosa, fue sembrada la palabra, arrebató lo que fue sembrado. Es que es interesante que oye y es sembrada. No es que no, está por ahí dando vueltas, no. Oyó y fue sembrado, y sin embargo, como no le entendió, vino el malo o el demonio o el diablo y arrebató lo que fue sembrado. Imagínense, digamos, la intervención que puede tener, que puede robársela. ¿Sí? Así es de que hay un seguro muy grande. ¿Cuál será ese seguro para esa semilla? Entender. Muy bien, entender. Gracias. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué emoción, qué palabra tan linda, me encanta, espectacular. No, esta es, mejor dicho, la que necesitaba. Pero no tiene raíz. Así, perdón, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Acaso tenemos aflicciones, queridos hermanos? Muchas. Exacto.
Eso dice mi padre. Muchas son las aflicciones del justo, no pocas. Entonces eso hace que sea de corta duración. ¿Listo? El que fue sembrado entre espinos. Jenny, Señor. Jenny, un segundito. Es que es una palabra bien interesante para lo que usted está exponiendo y es, Ok. dice, el que fue sembrado en pedregales, todos van a huir y entonces va a ser sembrado, que es bien Ajá. interesante, ¿cierto? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Ujú. Es muy interesante por qué esa palabra no tiene raíz en sí misma, o sea, no tiene raíz. Entonces pensaba es en el deseo del corazón del hombre siempre. ¿Cuál es el propósito por el cual, o qué me hizo sentir gozo? Que me dijeron que los problemas se me van a acabar, que me dijeron que el recibo se va a pagar milagrosamente, que dijeron que el hijo de yo no sé cómo le va a pasar, o la hija o el matrimonio. Entonces eso es, pienso que no tener raíz en sí es por qué la recibo, el propósito por el cual estoy recibiendo la palabra y que es con gozo además. Y otra cosa importante. ¿Cómo hacer que tenga raíz una semilla? Eso solo se da ya en la intimidad, nadie lo puede ver, o sea, en lo profundo se da ya donde va regando y creciendo esa raíz. Correcto. Se requiere de un entorno propicio, ¿cierto? Y de no estar sacando la semilla y otra vez que por qué no sale, que por qué no brota, que venga a ver y no, ¿cierto? Entonces, para que ella eche raíz, hay que dejarla allí, que reciba sol, agua, nutrientes de la tierra, etcétera. Y todo esto, si usted lo estudia, que ojalá lo haga, eso ya nos corresponde, entonces, pues por supuesto, echará raíz y sabrá cómo se echa raíz. ¿Listo? Siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, escuchen, y el engaño de las riquezas. Acá, esta parábola es muy importante porque aquí nombra todo lo que hace Satanás. Duda, mentira, engaño, roba, destruye, mata. Finalmente, su intención es matar el fruto. Créame que su intención es matar el fruto. Por eso cuando usted ve las escrituras en Apocalipsis, no sé qué, él quería matar el hijo de la mujer y no sé qué más, se refería al fruto del vientre, pero específicamente hablaba de esa semilla, que es lo que vamos a ver un poco, pero para que usted lo tenga muy en cuenta, porque es que aquí necesitamos que sea la misma palabra que afirme lo que estamos viendo y no que quede como en algo que Jenny dijo, no. ¿Qué dice la escritura, Angie? Es que ese modo operandi que tú estás diciendo de robo, mata, destruye, es lo mismo que nos viene avisando desde Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Exactamente. Siempre ha querido quitarla, arrebatarla, quitarle el fruto. Robarla como sea, matarla. Su fin es destruir el fruto, en fin, por donde empiece. Ya sea que ya haya sido sembrado, pero puede ser un abortivo, entonces viene la duda, no se dio, etcétera, ¿cierto? Pero siempre su fin es que no haya fruto. E incautos, ni siquiera a veces lo notamos, estamos tan afanados, tan atareados, tan fatigados, que ni nos enteramos de la obra que está haciendo alrededor nuestro. Bueno, y el último, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, escuche. ¿Y qué más? Y entiende el broche, no lo olvide nunca jamás en su vida. El que oye y entiende. ¿Sabe quién le va a robar eso? Nadie. Nunca. Nunca. Por eso es que una revelación
nadie se la puede arrancar, porque eso queda en el espíritu, y en el espíritu no entra nadie. La parte almática, si la toca, esa ratica, pero el espíritu no. ¿Sí? Por eso una revelación es inamovible. ¿Listo? Entonces, la semilla, ¿qué es según lo que leímos? La palabra. Muy bien. La palabra. Entonces, estamos preguntando por qué se hizo carne y para qué. Por favor, no vaya a olvidar esto. Yo no soy de las que responde tácitamente esas preguntas que hace, sino que la misma enseñanza a usted le dará sus respuestas y usted juiciosamente encontrará sus respuestas, ¿cierto? En la medida que va estudiando. Pero aquí vamos a ver muchas cosas hoy. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se necesita para la semilla? Tierra. Terreno. ¿Quién lee Hebreos 10:5, por favor? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Gracias. Déjalo ahí, porfa. Más me preparaste cuerpo. ¿Qué necesitaba para poner la semilla entonces? Porque Cuerpo. la palabra se hizo carne, ¿cierto? Siguiente, porfa. Mire acá. Como esto es todo un simbolismo, yo le quiero mostrar el porqué de este simbolismo. Entonces, la semilla fue puesta dentro, ¿sí? Puesta dentro. En esa tierra se necesitaba un cuerpo porque siempre para que ella cumpla ese propósito de llegar hasta su fin, necesita la tierra. Entonces se necesita un cuerpo. Le preparó cuerpo y se formó allí. Esa semilla comienza a desarrollarse y toma también ahora un cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué toma ese cuerpito? ¿Qué piensa? También para ser sembrada la semilla y también hacer el proceso. Se necesita. Piense que Que se vea también, señora, para que también se vea. ¿para qué es la función del fruto? Resembrarse. Y proteger la semilla. Entonces, al ponerle cuerpo a la semilla, ¿dónde queda la semilla? Dentro del cuerpo. En el Dentro. útero, exactamente. Son preguntas que aparentemente son tontas, pero no son tontas. Entonces, aquí, en esa etapa, usted está observando, en esa etapa se forma, ¿cierto? Hasta que adquiere todo su cuerpecito, tal, y luego nace el fruto. Brota, brota, ¿sí? Nadie podía verla, ¿cierto? O sea que se forma en lo oculto, en la parte oscura. En la tierra, ¿cómo funciona? ¿Igual o diferente? Igualito. Igualito, igualito, en oscuridad. Entonces, ahí vemos que se forma y al final brota, sale, se ve. Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué fue lo que se vio? Vimos su gloria como del unigénito, ¿cierto? Cuando se llegó a ese cumplimiento de aquel tiempo, porque se lleva un tiempo de formación, pues salió, por fin, ¿cierto? Y lo vimos. Pero luego no se queda allí, sino que empieza a crecer, ¿cierto? Y a desarrollarse hasta alcanzar la estatura que requiere. Entonces, entre esas etapas observábamos que él crecía ¿en qué? En estatura. Sabiduría. Y en sabiduría. Entonces, es un desarrollo tanto interior como exterior. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser.
tenemos una naturaleza integral que va trabajando toda completamente. ¿Por qué? Porque si se queda, digamos, la parte física chiquito, raquítico, no sé qué, pues muy seguramente lo de adentro tampoco se va a desarrollar bien. Entonces, todo se requiere de un trabajo integral hasta alcanzar eso. Pero ahora hagamos el paralelo con la iglesia. Entonces, cuando se pone la semilla, ¿dónde se pone? ¿O dónde se puso? Hablando ya del creyente. Corazón. Bien, en el corazón, ¿cierto? Y empieza también un proceso. ¿Se acuerdan cuando alguien quiere leer Gálatas 4:19, por favor? Gálatas 4:19. Por favor, no se distraiga, no se desconecte de la enseñanza. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En nosotros también se forma, fíjense. Es que es un paralelo impresionante. Él se forma. ¿Hasta que qué? ¿Qué pasa? Que también se hace visible. Se tiene que notar el fruto. Al fin da luz. Así como en Santiago, yo no sé si ustedes recuerdan una escritura que dice que el pecado se concibe por la concupiscencia, entonces se forma y al fin da luz y da luz la muerte. ¿Se acuerdan? Así mismo acá, miren. Entonces al fin da luz, se ve el fruto, se empieza a desarrollar, también se alcanza una estatura, desarrollo y madurez, que es en el que vamos, y vamos a ver entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que, a dónde nos quiere llevar? ¿Por qué? Entonces Él se ha hecho carne. ¿Por qué se hizo carne? Entonces, fíjense que María representa mucho más que una historia, ¿no? O sea, un personaje histórico, más bien, diría yo. ¿Qué es lo que entonces simboliza ella, María? La iglesia. La iglesia, muy bien. Una tierra preparada para que geste allí la semilla de a luz y demás, para volverla a resembrar. Y aquí entonces ya hablamos de que esa nueva siembra va a ser conforme lo que dijo Joa, que me pareció muy propicio, muy importante. Entonces, como se va a volver a sembrar esa semilla, va a llevar la misma naturaleza. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les habla eso? ¿Qué les hace pensar? Que la semilla no cambia, es Sí, inmutable. Que su genética, pues, trasciende, ¿no? muy No bien, tiene variación ni alteración. excelente. Aquí cambió, escuche bien esto, escuche muy bien, por favor. Al venir la semilla, al haberse hecho fruto, al haber partido la carne para sacar la semilla y dar pan al hambriento y semilla al que siembra, cambió la naturaleza del fruto, cambió la naturaleza humana. Si esto no hubiera pasado, ¿qué hubiera sucedido con la iglesia? ¿Cómo seríamos? ¿A semejanza de quién? ¿Cuál sería nuestra esencia y naturaleza? Dice lo que estás diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa sería nuestra. Muy bien, excelente. Así es de que cambiando la naturaleza del árbol, cambió la naturaleza, ¿cierto? De la humanidad. Se necesitaba que se hiciera carne para cambiar la naturaleza humana. Porque si no hubiéramos quedado con esa naturaleza vieja, pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Esto es impresionante, de verdad lo es. Es impresionante.
porque uno a veces piensa, el Señor quiso venir porque sí, pero esta historia que empezó a partir de una semilla tiene una historia tan grande, tan impresionante, ¿sí? Que quizá uno no alcanza a comprender en la manera, pues, que debiera ser, ¿sí? Pero el que él se hubiera hecho una semilla, porque cuando habla la escritura, va a venir una simiente, simiente de semilla. No dice simientes como si hablase de mucha, sino de una simiente que traía la herencia genética que corresponde, que se necesitaba para que al resembrar esas semillas cambiara nuevamente la naturaleza de la humanidad o de ese fruto, ¿cierto? En una nueva. Así es de que ese propósito es muy, muy grande. No era solo que él quería hacer algo como, bueno, yo quiero estar en medio de ellos. ¿Cuál era el fin? Por eso, cuando la escritura dice, dale, yo. Estaba pensando algo de los cultivos, de la agricultura, ¿cierto? Para hacer una figura con respecto de lo que usted está diciendo y lo que realmente sucedió, porque Dios no dijo, bueno, el primer hombre no creyó, pecó, está muerto, pero vamos a hacer un injerto, como se hace con una planta, a ver si la semilla mejora, a ver si el fruto mejora, hagamos un injertico pegadito ahí al man y pongamos el palito ahí pegado, a ver si de pronto bota una semilla diferente y va a servir. Eso no lo hizo, sino que realmente tenía que morir realmente ese árbol, completamente morir, para que el fruto que diera o la semilla que iba a brotar tendría que ser absolutamente nueva, Con absolutamente. una naturaleza diferente. No puede haber mezcla, no puede haber absolutamente nada con la muerte. Era vida lo que esa nueva semilla iba a generar. Siguiente, Katica, por favor. Y aquí hay que hacer un énfasis muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, a veces somos bastante folclóricos al decirlo, y no entendemos que ese cuerpo realmente es carne de su carne y hueso de sus huesos, porque tenía que ser la misma naturaleza. Por eso es que fue sacado de él, por eso es que Dios no hizo los dos muñequitos, como ya dimos una enseñanza aquí, sino que para que obtuviera la misma naturaleza tenía que salir de él mismo, ¿sí? Y tuvo que hacerse semilla, pasar por el proceso gestante, dar a luz, desarrollarse, crecer, alcanzar la madurez, morir, dar su carne para que participáramos, ¿cierto? Incorporando esa misma naturaleza al comer de él, y luego resembrar y multiplicar. Y se cumplió la historia, por eso él dijo, todo fue consumado. Y así es de que ahora nuestra naturaleza ya no somos ese hombre terrenal, sino como, ¿qué somos? Un espíritu, dice la escritura. Un espíritu con él. Cristo la cabeza, el cuerpo, ¿sí? La iglesia. ¿Esto qué manifiesta? ¿Qué es lo que está mostrando realmente? Por eso él dijo, cuando usted mire esto, dice Efesios, dice, esto es un misterio que usted no logra entender. ¿Por qué? Porque básicamente ese es el matrimonio que tanto vemos, por el que nos casamos y a veces pensamos que es para pasarla chévere o para hacer esto y aquello, pero realmente es la unión de un cuerpo y una cabeza que cuando se unen, realmente hay unidad, se puede dar fruto a través de la intimidad, porque si no hay intimidad, es imposible que haya un fruto, ¿sí? Por eso, el matrimonio terrenal, lo único que está mostrando
es ese matrimonio celestial divino entre una humanidad, ¿cierto? Nueva, y el esposo, que es la cabeza, Cristo, para manifestar cómo sí es posible que haya en dos personas esa unión, esa perfección. A veces pensamos que esto es, no sé, creo que no lo dimensionamos en la manera que debiera ser. Esto tiene grandes connotaciones cuando pensamos en que todo lo que ha hecho el Señor y que es el secreto, el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, que es Cristo en nosotros, tenía que hacerse una semilla, tenía que llegar a ser carne para que nosotros participáramos de su naturaleza. Y si no, hubiéramos quedado como una posible naturaleza que puede volver a pecar y morir. Pero nosotros aquí ya no, ya tenemos esa naturaleza como la de él. Y mi pregunta posterior es, ¿y a usted de qué le sirve saber esto? ¿Esto para qué? Siguiente. Pues aquí vamos a hacer un poco ahora sí la enseñanza y la aplicación de todo esto. Porque vamos a mirar a Adán. Adán entregó su carne. ¿Para qué? Para satisfacer un deseo. Realmente hizo el deseo de su carne, sacrificó su cuerpo. Él dijo, yo sacrifico mi carne, mi cuerpo, para satisfacer este deseo. No hizo nada, no dijo nada. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la multiplicación que hubo allí? El fruto y la multiplicación. Pues hubo muerte, y todos los que se multiplican, ¿cómo nacen? Muertos. Muertos y separados de Dios. Muertos, ¿cierto? Entonces, ahora vemos al otro Adán que sacrificó su carne para su deseo, su propio deseo, el deseo de la carne o el deseo del Padre. ¿Y qué produjo? Vida. ¿Y qué más? Multiplicación. Nunca hizo satisfacer su carne, el deseo de su carne. Eso está en Efesios 2. Dice, vosotros andabais en otro tiempo en los deseos, haciendo los deseos de vuestra carne y de los pensamientos. Pero ahora Él nos ha reconciliado en ese cuerpo, matando en esa carne débil el deseo de la carne. Lo mató, lo venció. ¿Para qué? Para poder dar vida y multiplicar. Pero ¿saben qué me parece tan impresionante de esto? Porque uno dice, bueno, ¿y qué con eso? Cuando esa carne fue muerta, ahí se mostró toda la obra digamos, la obra eterna, de decir, esa carne que se rasgó, ¿se acuerdan de ese velo en ese templo? El mismo fruto que se abre, el mismo velo que se rasga. ¿Para qué? ¿Para qué? Objetivo. Antes no se veía y no se podía ver. Se está quitando una separación. Se quita la separación que no me dejaba primero tener comunión y ser uno con el que me creó. Y de todas maneras el velo significa, que es lo que estoy pensando con todo lo que usted está diciendo, es que seguramente muchos tomamos a la ligera el nacer de nuevo, que la vida vieja ya no es, que fui recreado, que ya no existo, que ese Adán no existe, que yo lo que fui fue que ahora soy un
una semilla, una semilla no, sino un fruto nuevo, con Ajá. semillas para ir a llevar. Entonces, si no se entiende todo esto que se está diciendo, vamos a vivir como si todavía tuviéramos indicios, y Romanos dice, ya, ¿cómo podemos pecar? ¿Cómo si es que ya no podemos? Es imposible. Por eso Joa dijo Pablo. Digo, ay, hijitos, como que vuelvo a tener dolores de parto. A ver, como que me duelen otra vez. Como que otra formación no puede ser. ¿Sí? O sea, esto en realidad, no tengan poco sus aflicciones y no tengan poco su crecimiento, si le está doliendo, si usted se cae, si está pasando por aflicciones diversas. ¿Por qué? Porque el Señor fue perfeccionado hasta llegar a donde llegó a través de aflicciones para aprender a obedecer. La obediencia lo llevó allá a la cruz. Y la Escritura dice que fue formado a través de aflicciones. Así que, si nosotros estamos pasando por esto, pues no lo tengamos en poco, porque algo está pasando. Claramente algo está pasando dentro nuestro. Esto no es gratuito. Esto es impresionante, realmente se lo digo con toda honestidad. Pensar en que Dios tenía que hacerse un hombre para hacernos parte de su ser. Ahora ustedes son mi cuerpo. ¿Y saben una cosa? Noticia grande. Estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Él, porque somos incorporados. Y le voy a decir otra cosa, otro detallito ahí grandecito para que lo anote. No hay dos hombres, ni tres, ni cuatro. Existe uno solo, el unigénito. Y todos nosotros estamos incorporados allí. ¿Me entiende eso que le estoy diciendo? No existen dos ni existen tres. La nueva creación, por eso dice, aquí ya no importa si es judío, si es griego, esclavo, libre, aquí ya no importa. Quiero que entienda que aquí lo que importa es una nueva creación. ¿Lo ve hoy? ¿Lo puede ver? Puede entender por qué hoy ya no existen muchos, ya no hay hartos. Hoy la nueva humanidad es el unigénito. Se levantó el Cristo. Punto. Así es de que bienvenido como miembro de ese cuerpo. No somos muchos hombres. Hay uno solo que se levantó. La nueva creación, la nueva criatura es Jesucristo. Y nosotros, incorporados con esa misma naturaleza, ahí estamos metidos. Yo no sé eso a qué le suena. Y créame que esto hay que ir a meditarlo. Esto no se digiere fácil. Pero si el Espíritu Santo nos trae esta noticia, es porque necesitamos avanzar, entenderlo, comprender quiénes somos en esta historia. Siguiente. Convierte las piedras en pan, le dijo el enemigo. ¿Qué pasa si el Señor hace el pan de una piedra y no de una semilla? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuál es la enseñanza de esta gráfica? Convierte las piedras en pan. Eso es contra naturaleza. Muy bien. Se daña toda la obra. Era por una semilla. Haz el pan, come el pan que viene de la semilla. No me comas un pan hecho de una piedra. ¿Será que nosotros nos lo comemos hoy? Siguiente. Quiero que mire esto. El oído. Por favor, preste mucha atención. Este oído, ¿por quién fue diseñado? Por el Padre. ¿Y el que hace algo, para qué lo hace? Para enseñar, manifestar. Todo con propósito. Muy bien, con propósito.
Si él hizo el oído en el cuerpo del hombre, ¿para qué lo haría? ¿Para qué? Dilo. Para oír su palabra, su voz. Bien, ese oído. Pegado a la cabeza, ¿no? Muy bien, excelente. Fíjense que el oído no lo puso en una pierna, lo puso en la cabeza. Y está diseñado para oír la voz del que lo diseñó. ¿Sí? Pero ese oído oyó, voluntariamente quiso oír otra voz, pero no estaba diseñado para eso, sino para que el que lo había hecho pudiera recibir esa voz. ¿Sabe una cosa? Escuche esto. La palabra es enviada, o la semilla, para ese oído, pero eso lleva un propósito. Entonces lo vamos a encontrar aquí en Isaías 55:8. Vamos a leer esto, ya vamos a terminar, tengan un poquitico de paciencia, por favor, ya vamos a terminar. Pero esto es sumamente importante. Dice así: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Sigo? Sí. Muy bien. Voy a volverlo a leer porque es que de acuerdo a ese uterito que hay ahí en esa foto, es muy interesante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Ahí donde tiene mucha relevancia la semilla que es sembrada. Excelente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Ahora hay un énfasis muy grande a partir de este momento. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. En aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis. Ahí está ahí. Bueno, está bien. O sea que el que envió la palabra, ¿la envió con propósito? ¿O la envió por enviarla? No. No. Las palabras que salen de la boca salen con un recorrido. Cada vez que sale una palabra, hace un recorrido. ¿Sí? Va y cumple un propósito y regresa con el fruto. Lo voy a decir de otra manera. Todo lo que usted escuche eventualmente será concebido y nacerá en tu realidad. Elige cuidadosamente lo que escuchas. Por tanto, lo que siembras y después lo que hablas. Porque él va a hacer un recorrido y va a regresar con un fruto. Y de eso se va a llenar nuestro vientre, dice la Escritura. Cuando el Hijo fue enviado, vino, germinó, cumplió el propósito, dio fruto, multiplicó, regresó. ¿Cómo regresó? ¿Ustedes se acuerdan de Hebreos 2? A ver. 2:9, ¿lo puedo leer? Sí. Pero si vemos que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió. Por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte
para bien de todos. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. ¡Wow! Así que ¿Lo era puedo repetir, conveniente, por favor? sí, por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Dios hizo todo lo que existe por su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, ¡Wow! porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Voy a leer esta de 2:14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Escuché eso otra vez. Para destruir, ¿lo destruyó o no lo destruyó? Así de que no lo volvamos a levantar, por favor, fue destruido por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que llevó muchos hijos a la gloria. ¿Sí? ¿De quién era el deseo que llevara muchos hijos a la gloria? Del Padre. Para terminar esto, por favor, alguien que lea Isaías 53, verso 11. El Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma. Perdón, Joa. Señora. ¿El fruto de dónde viene? Del alma. De la aflicción del alma. Del alma. No dice Sí. el espíritu. Que Del alma. Queremos vivir como en una nebulosa, pero parece que eso no es posible, ¿no? Si queremos vivir de acuerdo a lo que la Escritura dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gracias, Señor. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No digo a todos, a muchos. ¿Por qué justificará a muchos? Por su conocimiento. ¿Será que le tocó adquirir conocimiento? Si no, no lo diría. Ok. No lo diría. Ahora. Y llevará las iniquidades de ellos. Ok, se la llevó. Es que nosotros a veces como que tenemos en menos algo y es esto. Por eso se le da vida a lo que no se le da vida. A lo que no se le puede dar vida. Y es que el diablo también habla y habla con propósito. El Señor es la palabra que genera vida, pero lo que habla el demonio al oído también y que se incuba si se permite, pues genera muerte, también destrucción, todo lo que sea. Y es necesario, dice, llevará las iniquidades de ellos. Yo pienso que cuando nosotros logremos entender realmente lo que significa ser una nueva vida, una nueva creación, la vieja no tiene por qué asaltarnos. Exacto. Como si nosotros tuviéramos algo que ver ya con la vieja naturaleza. Y ahí es donde quiero decir algo para terminar, y es lo siguiente. Este versículo, verá el fruto de la aflicción de su alma, es porque quiero decirle que el trabajo de madurez que está llevando el ser humano creyente ocurre en el alma. Si bien tenemos espíritu nuevo, corazón nuevo, y la Biblia dice que nos perfeccionó para siempre, el alma está aprendiendo a través de la revelación del Hijo que da el Espíritu Santo a sus hijos, se lo está enseñando al alma, porque el alma no quiere entender. Ella no quiere aceptar lo que pasó. Le cuesta, a ella le duele. Me duele aquí y me duele allí y me duele por todos lados. Entonces, el trabajo de madurez está asociado absolutamente con el alma. Es almático para llevarlo a la madurez, donde el ser humano diga, morí,
realmente morir. Y puedo llevar mucho fruto. ¿Sí? Es un trabajo almático, de configuración. Es decir, el hombre se mueve por experiencias, por dolores emocionales, por creencias viejas, de acuerdo a su personalidad y carácter. Pero es necesario reconfigurar todo eso que se configuró un día a través de múltiples enseñanzas, ya sea porque la vida es una experiencia, ¿cierto? Entonces, todos nuestros aprendizajes que tuvimos durante la vida, pues cobran mucho sentido y por eso nuestra percepción a veces, por no decir siempre, está bastante distorsionada. Entonces nos movemos por esto y por aquello y queremos ser igual a todos. Pero cuando volvemos a nuestra realidad y Dios habla esto a nuestro espíritu, el alma tiene que llegar a entenderlo y luego aceptarlo, creerlo y empezarlo a vivir y también a disfrutarlo. Eso es un proceso que cuesta y por eso, digamos que el respeto al proceso individual de cada persona, si lo logra ver, si no lo logra ver, si le cuesta, si no lo cuesta, si le está doliendo, ¿sí? Es almático. Que la obra sucedió, sí ya sucedió. Pero que es un aprendizaje, por supuesto, que el alma está aprendiendo. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo, que era lo que estaba hablando yo acerca del Espíritu y su obra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a contar todo lo que nos fue concedido. Y si no, pues en vano sería todo esto, porque para qué si ya estamos todos listos, pues listo, chao, hasta luego. No, aquí falta que el alma se entere, oye, conoce. Entonces yo siempre he dicho lo siguiente, la Biblia dice están completos en Cristo, ¿es verdad? Sí. La Biblia dice que usted está bendecido por dar fruto y multiplicarse, ¿es cierto? Sí. Pero ¿sabe qué dice el alma? Quiero tener, quiero tener, quiero tener. No quiero sentir esto, no lo quiero sentir, no quiero sentir. Me duele aquí, me duele allí. Entonces, cuando usted tiene una necesidad, usted quisiera sacar recursos de aquí y de allí. Y este oído que se deja fecundar por lo que oye, pues le va a dar un fruto. Pero cuando juiciosamente determinamos oír la voz del que creó ese oído, nos va a aportar las semillas correspondientes para poder dar el fruto pertinente y coherente. ¿Sí? Por eso es que en muchas ocasiones yo he dicho, esta vida en Cristo es como, escúcheme, cuando usted tiene una herencia y tiene guardada en un bolso, ¿sí? El documento que lo hace acreedor a semejante herencia, pero, y es muy rico además, le dejaron demasiado, demasiado, demasiado. Es sobreabundante, pero guardamos el bolsito y no tenemos ni idea de qué nos fue dado. Te siguen los dolores. Y entonces tengo una hambre y aguanto hambre y todo y no tengo ni para pagar el almuerzo. ¿Pero por qué? Porque no sé lo que me ha sido concedido. Y tengo guardado la herencia en el bolso, pero no la hago efectiva. ¿Sí? Y por eso el Espíritu Santo vino para decirnos, oye, yo te quiero contar qué fue lo que te fue concedido. Solo que necesito que me escuches. Abre el oído. Ya no escuches más a esas otras semillas que quieren convertir la piedra en pan, sino que prefiero que escuches mi semilla, que esa sí da fruto. Naturalmente, a través del proceso. Seguramente hay aflicción, seguramente X, Y, Z, pero te aseguro que al final hay pan. Y semilla, al que siempre. Siguiente.
Para terminar, les dejo esta imagen. El tabernáculo no fue un diseño para ir allá a hacer rituales y rituales. No, era Dios contando el secreto eterno desde antes de la fundación del mundo, que Él quería habitar en medio nuestro. Y todo lo que hay ahí en esa figura, que hoy no lo vamos a ver, pero sí se lo quería dejar, para que usted vea cómo todo fue adrede en las escrituras. Todo absolutamente tiene una razón de ser. Y ese velo que se rasgó, que es su carne, dice la escritura, ya abrió ese compartimento, está abierto. Y podemos ver, porque dice que quien quiera ver el reino de los cielos, le es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Pero eso ya se rasgó, ya se abrió, ya podemos ver. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo, para poder ver la gloria de Dios, conocerla. Así es de que es supremamente urgente conocer al Hijo, ese fruto, comer ese fruto, esa carne, comerlo, para que se abra, se revele ese misterio. Conocer al Hijo nos va a mostrar lo que se nos fue concedido. Y eso, de verdad, debería ser nuestra prioridad. Así es de que, no sé si se le respondieron muchas de sus preguntas que hicimos o no. Si no, le aconsejo volver a ver la enseñanza, meditar en ella, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Y ahora sí, siendo las 10:40, los escucho acerca de qué habló Dios a su corazón en esta mañana. Que muchas son las aflicciones del justo. Pensaba en que hay que diferenciar, sobre todo para el creyente, qué aflicciones vienen por causa de la palabra y cuáles vienen por otras causas. Entonces, no todas las aflicciones del justo, bueno, el justo sí, pero no todas las aflicciones de la persona pueden venir por causa de la palabra. Hay otras causas que es importante analizar. En últimas, las aflicciones son almáticas. Y Él va a tratar con todo eso. Porque dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no dice de algunas, los librará el Señor. Pensaba en los experimentos que le mandan a los chicos en el colegio, que digamos que la alverjita o el frijol, ponerle en un algodón para mirar el proceso de cómo sale la raíz. Y por más que esa alverjita o ese frijol saque su tallo y su hojita y todo, su trabajo, no puede dar ese fruto porque falta una tierra preparada. Entonces pensaba en esto de lo que hemos venido estudiando y pensaba en María, porque mirábamos que la luz siempre venía y daba humedad perfecta a esa semilla. Entonces decía, pero ¿cómo hacía ese proceso María y esa semilla ahí en el vientre de María? ¿Cómo haría eso? Entonces recordaba cuando fue a visitar a su prima Elizabeth y allá Juan apenas escuchó que llegó María, ese bebé empezó a saltar. Entonces todo el tiempo estaba alimentando esa semilla y por eso esa semilla pudo llevar su proceso de crecimiento hasta la perfección y pudo decir que ya era hora de soltarse de ese fruto, de ese árbol, perdón, para poder morir. Y si no hubiera muerto, no tendríamos una semilla eterna y perfecta, que estoy impresionada de entender que soy de esa simiente, tener esa esencia, porque a veces uno se da mucho látigo cuando no ocurre cosas, pero el Señor vuelve y le dice, tú eres parte de mí, o sea, yo estoy en ti, y entonces ese látigo lo lleva a uno más bien es a tener más intimidad con Él y no a lastimarse a uno. Entonces es bonito eso. Excelentísimo. Tú en mí
yo en ti, ahora sí se entiende mejor esa escritura, la de Juan 17:23. Quiero que seamos uno, así como tú en mí, yo en ti. Esto es real, estamos en Él y Él en nosotros. Bueno, parece que no les habló mucho el Señor porque no hay muchas opiniones. Yo quiero decir algo. Em, pues, es decir, es confirmar una vez más lo que dice, o por qué más bien, Dios habla muchísimas cosas y, y eso del oído pues es tremendo, ¿no? En donde dice que la fe viene por el oír y el oír también se produce es por oír la palabra de Dios. Con eso, ¿qué quiero decir? Que uno muchas veces antepone el deseo de su corazón y puede prestar ese oído para que otros hablen según lo que uno está anhelando, queriendo. Pero cuando está mi decisión, es decir, más también el entendimiento cuando habla la parábola del sembrador, ¿qué es lo que produce realmente esa palabra en nosotros? Decidir oírla para que yo sea afirmada. Y pase lo que pase y pese lo que pese, realmente pueda tener esa confianza, esa seguridad de que Él jamás me va a dejar ni me va a desamparar. Y el resultado, como dice, porque Él dice, esa escritura para mí es muy linda, siempre me habla muchísimo cuando dice que Él dará a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o pedimos, entendemos o pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, gracias. Angie. Pensaba en esta semana, justamente según lo que decía Mile, mi sobrinita sacó un juguetico en un pollito frisbee que era un tronco. Y ese tronco había que dejarlo 3 días en agua para que se pudiera ver cómo el animalito que se salía de ahí. Y apenas ella leía 72 horas, hay que dejarlo 72 horas. Eso para ella fue demasiado impresionante. O sea, decía, como es que no lo tengo ya y poder a jugar o que sea un taja lápiz que pueda usar pronto. Pero pensaba que realmente él nos viene enseñando que no podemos como ir a forzar a que ese fruto sea evidente o que ya lo tengamos ya, y no cuidamos todas las condiciones de la semilla. Y hasta ahorita que explicabas esto, podía entender Juan 6:56, que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y él dice, sed sobrios y velad. Ser sobrios es como sigan o sea, consumiendo de esta sustancia o de esta esencia, que es lo que los lleva a permanecer. Y también pensaba que realmente en Génesis 3, de hecho dice, lo quiero leer, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces pensaba en el fruto de esas aflicciones que en realidad como que forjan y como que tallan esa parte del alma para que sea sometida al espíritu y uno pueda persistir de comer del fruto de la vida.